Hola, ¿cómo están, estimados maestros? Después de tiempo que me desaparecí por cuestiones de salud, pues ahora sí, ya recompuesta, ya muy bien, regreso para poder ayudarlos a repasar en los exámenes, en este caso el examen de ascenso en la escala magisterial. Y sin antes, pues felicitar a todos los maestros que se han nombrado en este último concurso y que han logrado la plaza que tanto anhelaban, a todos los maestros que han confiado en nuestro trabajo y con quienes hemos estado a la par, eh, ayudándolos en sus clases modelos, con los que hemos estado en toda esta preparación que empezamos desde el mes de enero y que ahora podemos ver los resultados. Felicitaciones, maestros, lo han hecho muy bien. Hay maestros que también han participado con nosotros y se quedaron, pero por falta de plazas, no se preocupen, ya viene la última fase de nombramiento donde ustedes van a tener la oportunidad de lograr la plaza que tanto anhelan, porque también lo han hecho muy bien y tienen muy buenos puntajes. Entonces, felicitar a todos, yo a los que más recuerdo: maestra Frida, maestro Noli, maestra Elena, maestra Karina, maestra eh, maestro Juan Carlos, todos los maestros que han estado con nosotros hasta el último, pues haciendo esas revisiones de clase modelo, revisando las rúbricas de evaluación. Felicitaciones, maestros. De verdad, yo muy contenta por los logros que ustedes tienen y esperando que ya el próximo año nos estemos preparando para el ascenso, al igual que ahora, con los maestros que ya están nombrados. Muy bien, ahora sí, nos vamos a resolver el examen. Vamos a tomar en cuenta este examen que se rindió hace poco, ¿sí? Vamos a ver las preguntas. Acuérdate cuántas preguntas debes responder de acuerdo a la escala en la que estás postulando. Esa la tenemos aquí. Si es a segunda escala, 36 preguntas, a tercera escala, 38 preguntas, a cuarta escala, 40 preguntas, quinta escala, 42 preguntas, sexta escala, 44 preguntas y séptima y octava escala, 46 preguntas. Bien, nos vamos directamente a la carnecita. Nos vamos a las preguntas. Pregunta número 1 dice: al realizar el trabajo colegiado, un grupo de docentes evalúa las estrategias más pertinentes para promover aprendizajes en el marco de contextos situados. ¿Cuál de las siguientes propuestas es adecuada para la implementación de este tipo de estrategias? A. Fomentar tareas de competición entre los estudiantes o equipos para que se sientan motivados por alcanzar sus metas personales o de grupo. B. Plantear alternativas de solución a los diversos problemas de contexto identificados, de modo que los estudiantes identifiquen una ruta de solución. Y C. Plantear situaciones problemáticas del contexto para que los estudiantes, organizados en equipos, definan el problema y propongan alternativas de solución. Entendemos por contextos situados o aprendizaje situado el desarrollo de aprendizajes vinculados al contexto o situaciones del estudiante. Recordemos que el aprendizaje es social. Los estudiantes aprenden de la creatividad, el contexto y la cultura en que se produce un hecho. Ahora, en base a las alternativas, aquí nos dice fomentar tareas de competición. No está ligado a los contextos situados. Por lo tanto, vamos descartando la alternativa. La B nos dice lo siguiente: plantear alternativas de solución a un problema es una tarea del estudiante, ¿no es así? Esta no es una tarea del docente. Entonces, esta alternativa también se descarta. ¿Cuál es la propuesta adecuada para la estrategia de contextos situados? Es plantear situaciones problemáticas que estén en relación a lo que viven los estudiantes, ya que el docente es quien plantea estas situaciones, ¿sí? Se va a dar cuenta de lo que está sucediendo por las noticias, por la forma en la que viven los mismos estudiantes, por lo que hay en la zona, entre otros aspectos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Nos vamos a la pregunta 2.
Y dice así: como parte del desarrollo de una actividad, los estudiantes han acordado realizar un debate sobre las características de los early adopters. Esta acción les permitirá intercambiar opiniones y aprender de manera conjunta. Debido a que los estudiantes no se encuentran en el mismo espacio físico, se establece que la comunicación sea sincrónica. ¿Cuál de los siguientes recursos tecnológicos es más pertinente para concretar la actividad proyectada? A. Un blog. B. Un chat. C. Un foro virtual. Recordemos que una clase con comunicación sincrónica indica que todos estarán conectados de manera simultánea, empleando alguna aplicación como Meet o Zoom para realizar el debate. Por lo tanto, un blog, sí, acá tenemos al blog, o un foro virtual, no van a contribuir con ese intercambio de ideas, porque no las vamos a poder utilizar dentro del Meet o del Zoom. Pero un chat sí es la forma más idónea de comunicación, donde todos van a estar activos y van a poder realizar esta comunicación que se busca en la sesión. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. Pregunta 3. Dice así: entre las actividades propuestas por los estudiantes, ¿cuál presenta un mayor nivel de apropiación de las TIC? A. Registrar en una hoja de cálculo datos de los emprendimientos de la localidad categorizados por rubros. B. Responder a una encuesta online relacionada con la identificación de habilidades y actitudes asociadas al emprendimiento. C. Elaborar un programa para procesar y realizar seguimiento de los costos e ingresos de sus respectivos proyectos de emprendimiento. Nos piden identificar el mayor nivel de apropiación de las TIC. Debemos tener en cuenta que existen 3 niveles de apropiación. Uno es el conocimiento. Vamos a marcarlo acá. Uno es el conocimiento, que refiere a saber que existe esa tecnología y cuál es su uso. El siguiente nivel es el uso, que es el empleo cotidiano de las TIC. Cuando utilizamos un celular, cuando abrimos el Word para hacer nuestras sesiones de aprendizaje, entre otras. Y el último nivel de apropiación de las TIC, el más alto, es la transformación, que refiere a la adaptación de las TIC a las actividades cotidianas. Entonces, viendo las alternativas registradas, ¿sí? Acá nos dice registrar en una hoja de cálculo datos o resolver encuestas online, ¿sí? Se encuentran en este nivel 2 de apropiación. Así que las vamos descartando. La que presenta el mayor nivel de apropiación de las TIC es elaborar un programa, porque ya aquí estás creando algo nuevo que solucione un problema con respecto a las actividades cotidianas que realizas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa C. Pregunta 4. Un equipo de estudiantes analiza el caso de un emprendimiento local que se centra en la producción y venta de huevos de corral. Tomando como base la información detallada sobre este caso, la docente les formula las siguientes preguntas. ¿A qué parte de la población se atiende con este emprendimiento? ¿Cuál es el problema o necesidad atendida? ¿Y cuál es la solución que han propuesto? ¿Cuál es la ventaja que se les ofrece a los potenciales clientes con relación a otros emprendimientos similares? ¿De qué manera llegan los productos a sus clientes? ¿Cuáles son los costos que implica su emprendimiento? ¿Cómo generan fuentes de ingreso? ¿Qué aprendizajes busca promover principalmente la docente con las preguntas realizadas? A. La implementación de procedimientos para la creación de una propuesta de valor. B. La identificación de los elementos a considerar en un modelo de negocio. C. El reconocimiento de problemas o necesidades para crear productos. Si volvemos a leer la pregunta, nos damos cuenta que ya existe un emprendimiento, lo vamos a marcar acá.
Nos dice que ya existe el emprendimiento que se centra en la producción y venta de huevos de corral. ¿Sí? La docente hace preguntas no referidas a buscar la solución del problema, porque ya existe, que es la producción y venta de huevos de corral, sino a pensar en cómo llegar a los clientes, qué ventajas va a tener el producto, cuáles son los costos. Aquí nos damos cuenta que las preguntas están referidas al modelo de negocio, al Lean Canvas que nosotros trabajamos. Viendo las alternativas, descartamos la letra A y la letra C. Descartamos la A y la C, porque acá nos pide creación de una propuesta de valor que ya existe, no vamos a crearla. Conocimiento de problemas o necesidades para crear productos tampoco, porque ya existe el producto. Entonces, cada una de estas preguntas, si te das cuenta, responde a uno de los bloques del Lean Canvas. Cuando nos dice qué parte de población atiende el emprendimiento, cuál es el problema, cuál es la solución, ventajas que se ofrece a los clientes, cómo llegan los productos, son los canales de distribución, costos del emprendimiento, que tiene que ver con la estructura de costos, otras fuentes de ingreso que puedan haber. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. Nos vamos a la pregunta 5. Dice así: en el marco del desarrollo de un proyecto de emprendimiento para brindar un servicio en una localidad, ¿cuál de las siguientes características corresponde a un servicio? A. Su utilización requiere interacción y prestación. B. Su calidad depende del proveedor de materiales e insumos. C. Su propiedad se puede transferir de vendedor a comprador. Bien, primero recordemos que un servicio es una actividad o beneficio llevada a cabo por un proveedor. Sus principales características son la intangibilidad, no está ligado a un producto físico, no se puede poseer en sí, por eso es intangible, no lo puedes tocar, no te puedes llevar tu corte de cabello, no te puedes llevar, por ejemplo, una aplicación desarrollada, no te la puedes llevar en tu mano, guardarla, inventariarla, ¿sí? Otra característica es que se da de un proveedor a un cliente, ¿sí? Se da solo en ese aspecto. Tercer característica, la producción y consumo de los servicios es inseparable. La calidad del servicio depende de la interacción entre el cliente y el proveedor. Teniendo en cuenta esta información, vamos a descartar alternativas. La letra B se descarta porque la calidad depende de la interacción entre el proveedor y el cliente. Ya nos quedó claro. No nos tiene que interesar quién provee los materiales e insumos. Es entre el proveedor del servicio y el cliente. Descartado. Descartamos también la alternativa C, ya que es un servicio intangible y no se puede transferir. ¿Sí? Entonces acá también quitamos alternativa C. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. La utilización requiere interacción y prestación. Pregunta 6. Los estudiantes organizados en equipos se disponen a iniciar las actividades en relación a sus proyectos de emprendimiento. Entre las siguientes actividades, ¿cuál es pertinente realizar primero? A. Plantear un desafío a partir de un campo de interés. B. Identificar el insight de los usuarios identificados. C. Entrevistar a un grupo de usuarios focalizado. La pregunta está clara, así que vamos descartando alternativas. No puede ser la letra C, ya que las entrevistas se dan luego de conocer el problema. Y acá ya estamos hablando de usuarios focalizados. Entonces descartamos. No es C. Seguimos. La alternativa B también se descarta, ya que los insights se dan luego de las entrevistas, cuando ya sabemos cuál es la necesidad de esa persona, ¿no? Así que la alternativa correcta aquí es plantear un desafío a partir de un campo de interés. Desde ahí partimos para trabajar los proyectos de emprendimiento. Alternativa correcta, la letra A. Seguimos. Pregunta 7. Nos dice así:
Tres equipos de estudiantes presentan ejemplos de desafíos. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a la formulación correcta de un desafío? A. Proponer un servicio de orientación para que las personas se trasladen dentro de los locales comerciales. B. Proponer que se elaboren afiches impresos para que los turistas puedan informarse sobre lugares turísticos de alguna región del país. C. Proponer alternativas que permitan que los estudiantes universitarios puedan trasladar sus objetos personales a sus centros de estudio. Los desafíos tienen la característica de estar delimitadas y ser abiertas para dar oportunidad a generar múltiples alternativas de solución. Recuerda que no planteamos una solución específica en el desafío, ¿sí? Porque ya no sería desafío, ya existiría esa solución, entonces sería fácil solucionar ese problema. La alternativa A y B nos proponen ya una solución única. Aquí nos resaltamos, dice, ¿ve? Un servicio de orientación ya es una solución. Elaborar afiches ya es una solución única, no se puede hacer más. Entonces no son desafíos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C, porque aquí nos dice muy claramente que están buscando alternativas, no te dicen cuál es la alternativa aún, la correcta, la que el usuario busca, porque eso lo vamos a saber después de una entrevista. Nos dice que estamos intentando trasladar objetos personales a los centros de estudios. ¿De qué forma? Puede ser, no sé, utilizando coches, llevando personas courier, qué sé yo. Múltiples alternativas que puedan existir. Por lo tanto, esta sí es un ejemplo de desafío que está correctamente planteado. Pregunta 8. Mediante la técnica de lluvia de ideas, un equipo de estudiantes propone preguntas para una guía de entrevista. Dicha guía servirá para identificar necesidades de las personas que visitan restaurantes turísticos de una localidad. Luego de formular las preguntas, el equipo seleccionará las respuestas de preguntas más relevantes. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas se ajusta más al propósito de la guía de entrevista? A. ¿Prefiere platillos de la costa, sierra o selva? ¿Cuánto es su presupuesto de consumo en promedio? B. ¿Por qué visita restaurantes turísticos? ¿Qué situaciones ha experimentado al visitar alguno de ellos? C. ¿Cuál es su platillo favorito? ¿Le agrada la atención que ha recibido en los restaurantes que ha visitado? Bien, cuando trabajamos con entrevistas se pide a los estudiantes realizar preguntas abiertas que nos permitan recabar mayor información de las personas. También nos permite repreguntar cuando algo no nos ha quedado claro. Si vemos la alternativa A y la alternativa C, nos vamos a percatar que se proponen preguntas abiertas, pero también hay preguntas cerradas. Así que las vamos descartando. Acá dice, ¿ve? ¿Prefiere platillos de costa, sierra o selva? Esta es una pregunta cerrada. Ya desde aquí la descartamos. ¿Le agrada la atención que ha recibido en los restaurantes que ha visitado? Yo puedo responder sí o no. Simplemente me quedo ahí. Esta es otra pregunta cerrada. Por lo tanto, este conjunto de preguntas las descartamos. La alternativa correcta sería la letra B, porque ambas preguntas son abiertas. Pregunta 9. Como parte de las actividades programadas para diseñar un proyecto de emprendimiento, un equipo de estudiantes recoge información de los turistas que visita su localidad. El equipo tiene como propósito identificar la frecuencia con la que los turistas utilizan un determinado medio de transporte para trasladarse del lugar de su hospedaje a los lugares turísticos de la zona y que los motiva a elegir dicho medio, ¿no? ¿Y qué los motiva? ¿Cuál de las siguientes técnicas es más pertinente para que los estudiantes logren su propósito? A. La entrevista. B. La observación. C. La recopilación documental. Analizamos cada técnica. La recopilación documental se descarta porque no tenemos de dónde sacar esa información. No existe un registro de turistas en cada medio de transporte. Así que no la mototaxi ni la combi nos va a poder decir eso. Así que descartada.
La alternativa B nos propone observar, pero sería complicado ya que no sabemos quiénes son turistas. Nos podemos confundir. La técnica más pertinente en este sentido sería la entrevista. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Pregunta 10. El propósito de un docente es que los estudiantes, al entrevistar a una persona, identifiquen el origen del problema que éste les manifieste. Para ello, les sugiere el uso de una técnica. Entre las siguientes técnicas, ¿cuál permite que los estudiantes identifiquen la causa raíz del problema? A. La técnica positivo-negativo interesante. B. La técnica de los 5 por qué de Toyota. C. La técnica Da Vinci. Analizamos otra vez las alternativas. La técnica Da Vinci nos ayuda a plantear ideas creativas, así que en ese sentido aquí la descartamos, porque no estamos buscando ideas creativas, sino la causa raíz de un problema. La técnica positivo, negativo, interesante es empleada para analizar una idea que ya existe y poder ver si es que nos conviene o no utilizarla. Por lo tanto, tampoco nos lleva a conocer la raíz de un problema. La técnica de los 5 porqués nos va a ayudar a conocer la raíz del problema a partir de repreguntar 5 veces el porqué de las acciones. Así que la alternativa correcta en ese sentido es la letra B. Pregunta 11. Un equipo de estudiantes busca representar un servicio propuesto para la solución de un problema. Esta representación consistirá en un juego de roles de un servicio de venta. ¿A qué fase de la metodología Design Thinking corresponde la actividad que realizarán los estudiantes? A. A la fase idear. B. A la fase definir. C. A la fase prototipar. En la metodología Design Thinking sabemos que la fase definir nos permite analizar las entrevistas realizadas para conocer los insights, así que la descartamos. ¿Sí? Porque todavía no vamos a poder establecer juegos de roles en esta fase. La descartamos. La fase idear nos pide pensar en la mayor cantidad de ideas para solucionar un problema, pero es generar ideas. Por lo tanto, también la descartamos. Cuando ya hemos elegido una idea solución de toda la cantidad de ideas que hemos generado, recién pasamos a prototipar. Podemos elegir una o dos ideas, ¿sí? En la fase prototipar podemos hacerla de diferentes formas. Puede ser a través de un dibujo, un boceto, construcción de una maqueta y también a partir de un juego de roles. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C, la fase prototipar. Pregunta 12. Una docente tiene como propósito que los estudiantes organizados en equipos apliquen con pertinencia una o más técnicas de creatividad que faciliten la formulación de propuestas de solución a determinados problemas de las personas. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? A. Brindarles un resumen de los procedimientos de algunas técnicas, luego pedirles que seleccionen la técnica que les parezca más sencilla, finalmente orientarlos en la aplicación de los procedimientos de la técnica elegida para que propongan posibles soluciones al problema. B. Mostrarles, mediante un esquema, los procedimientos de una técnica. Luego, pedirles que apliquen dicha técnica para proponer posibles soluciones al problema identificado. Finalmente, motivarlos a que compartan con los otros equipos la experiencia realizada. C. Solicitarles que analicen en qué situaciones se utiliza cada técnica de creatividad. Luego, pedirles que, de acuerdo al problema identificado, seleccionen adecuadamente una o varias técnicas. Finalmente, monitorear la aplicación de la técnica o técnicas elegidas. En la alternativa A, la docente les pide trabajar con la técnica más sencilla para luego guiar la aplicación. Esta acción queda descartada porque no promueve el logro del propósito de la sesión. Acuérdate, aquí está. El propósito es que los estudiantes en equipos, acá te dice, apliquen con pertinencia las técnicas de creatividad. Entonces, brindarles el resumen, pedirles que escojan la más sencilla y guiar la más sencilla, no es
una acción pedagógica pertinente. La alternativa B tampoco logra el propósito porque solo se habla de una técnica y no se hace monitoreo. Por lo tanto, también la descartamos. En cambio, en la alternativa C sí existe un análisis de las técnicas. Se hace el monitoreo para la aplicación de la misma y que sea pues pertinente, logrando el propósito de la sesión. Así que la alternativa correcta es la letra C. Pregunta 13. Como parte de una sesión, los estudiantes en equipos buscan seleccionar la idea-solución de un problema ya identificado. En el curso de ese proceso, un integrante de un equipo comenta que ellos han evaluado y elegido una idea-solución. Al respecto, el docente les pregunta lo siguiente: ¿qué pasos siguieron para seleccionar esa idea-solución? ¿Por qué consideran que la idea-solución seleccionada es adecuada? ¿Qué obstáculos se les presentaron al seleccionar esa idea-solución? ¿Qué hicieron para superarlos? ¿Cuál es el proceso pedagógico que busca promover? Principalmente el docente con sus preguntas. A. La metacognición. B. La activación de saberes previos. C. La generación de conflicto cognitivo. Las preguntas que hace el docente son: ¿qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué obstáculos tuvieron? ¿Cómo lo superaron? Todas estas preguntas hacen referencia a una actividad que ya se desarrolló. En este caso, el equipo indica que ya eligieron una idea-solución. Así que no puede ser una activación de saberes previos. Vamos descartando aquí. No es activación de saberes previos. Ni generación de conflicto cognitivo, porque no estamos pasando a un tema nuevo que los desequilibre en este sentido. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A, la metacognición, que ellos puedan decir qué hicieron, por qué lo hicieron, cómo superaron las adversidades, entre otras. Alternativa correcta, letra A. Pregunta 14. Un equipo de estudiantes identifica los costos que demanda la implementación de su proyecto de emprendimiento, tanto los de inversión como los de producción. Entre las siguientes expresiones de los estudiantes, ¿cuál corresponde a los costos de producción? A. Ana dice las capacitaciones preoperativas del personal en control de calidad. B. Beatriz dice los insumos para la elaboración del producto. C. Dice César las herramientas de mayor precisión. Recordemos que los costos son la suma de bienes y servicios que se utilizan para producir, obviamente, un bien o servicio. Vamos a tener tres tipos de costos. Los costos de inversión, lo voy a poner acá, este es uno. Tenemos costos de producción, que es lo que nos está pidiendo la pregunta. Y tenemos los costos totales, que es la suma de los dos anteriores. Listo. En los costos de inversión vamos a tener gastos preoperativos, que son capacitaciones, licencias. También tenemos los gastos de activos. Yo los voy a poner en un cuadro más bonito, no se preocupen, va a haber resumen para que lo descarguen. Gastos de activos, que son referentes a la compra de herramientas, maquinarias. En los costos de producción vamos a tener el costo fijo y costo variable. Costo fijo, que tiene que ver con todo el tema de temas administrativos, de pago de luz, teléfono, depreciaciones de equipos, entre otras. El costo variable, que va a depender de la cantidad de producción, ¿sí? Entonces, capacitaciones preoperativas están referidas a los costos de inversión. Así que esta no es. Herramientas de mayor precisión también está en costos de inversión porque son gastos de activos. Tampoco es. Los costos de producción tiene que ver con los insumos para la elaboración del producto, está dentro de los costos variables. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B.
Pregunta 15. Un equipo de estudiantes se apresta a elaborar el presupuesto básico de su emprendimiento, que consiste en la elaboración de néctar de chirimoya. Para ello debe reconocer los costos fijos y variables implicados en su elaboración. A continuación se presenta un diálogo entre los estudiantes del equipo. Josué dice, creo que los costos fijos son aquellos que se ejecutarán todos los meses, por ejemplo, el costo de los insumos. Rodrigo dice, sí, como todos los meses compraremos los insumos, entonces este es un costo fijo. Acá ya están mis amigos Josué y Rodrigo confundiendo términos. Bien, ante las intervenciones de estos estudiantes, el docente busca brindarles una retroalimentación. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para ello? A. ¿Qué otros costos fijos han identificado en su proyecto? ¿Cuáles han sido los pasos que han seguido para determinar que dichos costos sean fijos? ¿Cuánto es el monto que le asignarán a esos otros costos que identificaron? B. ¿Todos los meses venderán la misma cantidad de néctar? ¿La cantidad de los insumos utilizados para prepararlo será el mismo todos los meses? Entonces, ¿consideran que el costo de los insumos será fijo o variable? C. ¿Qué es un costo fijo? ¿Por qué es importante conocer los datos del costo fijo? ¿Cómo se utiliza el dato del costo fijo para el cálculo del punto de equilibrio? Vamos a subir hasta aquí arriba. Bien, en la pregunta nos percatamos que Josué está confundiendo los costos fijos con los costos variables. El docente debe orientar sus preguntas para que el estudiante identifique en qué está fallando. Acuérdate que esto es retroalimentación por descubrimiento, ¿sí? No le puede decir está mal, estás fallando en esto, sino le tiene que orientar para que él mismo se percate en qué está fallando y él mismo pueda encontrar la solución. La alternativa A y la alternativa C se quedan en un nivel de retroalimentación descriptivo, porque no profundizan la comprensión del estudiante. ¿Sí? Acá nada más está hablando de qué es un costo fijo, ¿sí? Acá lo marcamos. ¿Qué es un costo fijo? ¿Cómo han determinado el costo fijo? Pero por medio de estas preguntas el estudiante no puede hacer reflexión si lo que está respondiendo es correcto o no. Porque acá incluso les dice cuál es el monto que le asignará a estos costos que han identificado. Ya se va a la tangente. En la letra C pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué es un costo fijo? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Y cómo nos ayuda a calcular el punto de equilibrio? Nos vamos por la tangente. No, tampoco guían, el estudiante no se puede percatar con esas preguntas si lo está haciendo bien o mal. En cambio, la letra B nos muestra preguntas que están orientadas a razonamiento, a identificar errores y generar competencias. Por lo tanto, esta sí es una respuesta correcta. Esta es una intervención correcta por parte del docente. Alternativa correcta, letra B. Pregunta 16. Dice así. Como parte de la formulación del presupuesto básico para un emprendimiento orientado al diseño de menaje de madera, un equipo de estudiantes realiza un listado de diversos costos y gastos. En ese proceso consideran necesario comprar herramientas para la fabricación de sus productos. ¿A qué tipo de costos o gastos corresponde la adquisición de tales herramientas? A. Gastos preoperativos. B. Gastos de activos. C. Costos fijos. Como recordamos en la pregunta 15, dentro de los costos de inversión encontramos los gastos de activos, donde se compran equipos y herramientas. Los gastos preoperativos están referidas a capacitaciones, licencias, entre otros. Por otro lado, los costos fijos son parte de los costos de producción. Por lo tanto, la alternativa correcta son los gastos de activos. Letra B. Pregunta 17. Luego de hacer el análisis de un problema identificado en determinado grupo de personas, un equipo de estudiantes ha establecido brindar un servicio. Por ello, deciden realizar un ensayo mediante un juego de roles y piden a la docente que los oriente. Al respecto, la docente les formula preguntas. ¿Recuerdan la realización de alguna obra teatral realizada en su aula o institución educativa? ¿Qué situación representaron? ¿Quiénes participaron?
¿Qué papel o rol cumplió cada personaje? ¿Cómo estaba ambientado el escenario? ¿Qué recursos visuales o auditivos utilizaron en su representación? Con la formulación de tales preguntas, ¿qué busca promover principalmente la docente? A. La generación de conflicto cognitivo. B. La activación de los saberes previos. C. La retroalimentación. En esta pregunta nos percatamos que la docente hace preguntas en relación a una actividad realizada en otras circunstancias, ¿sí? Como ha sido una actuación en la institución educativa. Y esto lo hace porque lo va a ligar a lo que es la técnica del juego de roles, que es lo que los estudiantes quieren aprender. Entonces la docente no busca retroalimentar, porque aún no se ha realizado la técnica de juego de roles. Tampoco está generando conflicto cognitivo, porque para generar conflicto cognitivo, primero necesito activar ¿qué cosa? Saberes previos. Entonces la alternativa correcta a la pregunta es la letra B, la activación de saberes previos. Pregunta 18. Nos dice así: un equipo de estudiantes indaga acerca de las estrategias de venta utilizadas por algunas empresas de la localidad. Entre los siguientes casos recogidos por los estudiantes, ¿cuál de ellos no corresponde a la estrategia de venta cruzada? A. Samuel dice: en el negocio en el que se venden hamburguesas también se ofrecen bebidas y postres. B. Milagros dice: en el negocio de venta de celulares también se ofrecen modelos de fundas para estos equipos. C. Luis dice: en el negocio de venta de chompas de lana también se ofrece chompas de otras calidades y precios. Recuerda revisar lo que te pide la pregunta. Aquí nos pide identificar cuál de las propuestas no es parte de la venta cruzada. ¿Pero qué es una venta cruzada? Es una técnica que nos permite vender productos complementarios al producto principal, con la intención de aumentar los ingresos del emprendimiento. Es decir, yo vendo, por ejemplo, carteras. Un producto complementario a la cartera pueden ser billeteras, monederos, correas, que van a complementar la vista de esa cartera. ¿Se dan cuenta? Entonces, la alternativa A es una venta cruzada porque estamos hablando de la venta de hamburguesas que se complementa bien con bebidas y postres. La alternativa B pasa lo mismo, celulares que se complementan con los modelos de fundas. Estas son ventas cruzadas. Pero acá, acuérdate, nos pide cuál no corresponde a la venta cruzada. La letra C nos dice chompas de lana, pero en diferentes calidades y precios. Sigue siendo el producto principal, pero con ligeras variantes. No complementa. Por lo tanto, ¿cuál no es venta cruzada? Es la alternativa C. La alternativa A y B sí corresponden a la venta cruzada. Bien, fáciles, ¿no? Hasta aquí está fácil las preguntas, entonces podemos alcanzar el máximo puntaje. Vamos bien. Pregunta 19, una pregunta muy larga, así que vamos así. Durante una sesión de aprendizaje, los integrantes de un equipo dialogan acerca de estrategias publicitarias para dar a conocer su producto. Josué, uno de los estudiantes, plantea utilizar las redes sociales como medio para comunicar su propuesta al público objetivo. Al respecto, Miriam, otra estudiante, menciona lo siguiente: según nuestro modelo de negocio, hemos identificado que el público objetivo no hace uso de redes sociales. Pese al comentario de Miriam, los otros integrantes opinan que debe aplicarse la propuesta de José. La docente, al escuchar el diálogo suscitado, les comenta lo siguiente: la propuesta de Josué es muy interesante. Sin embargo, según el modelo de negocio, ¿cuál es su público objetivo? ¿Cómo se informa usualmente este público respecto a productos o servicios que requieren? ¿Por qué eligieron este medio de comunicación para ellos? ¿Qué sugerencias podrían considerar para que el medio de comunicación utilizado tenga un mayor alcance en el público elegido? En relación con la intervención de la docente, ¿por qué su comentario promueve una adecuada retroalimentación a los estudiantes? Mira bien las preguntas, ¿eh?
Acá sí les dice que, bueno, es interesante la propuesta, pero vuelve a repreguntar, ¿no? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cómo trabaja ese público objetivo? ¿Sí? ¿Cómo es que verifican ofertas, productos? ¿Cómo se comunican? Entonces, ¿por qué si ha sido adecuada esta intervención? La pregunta nos pide analizar esta retroalimentación. Recordemos que la retroalimentación por descubrimiento orienta al estudiante a reflexionar sobre su propio razonamiento. Aquí el error es una oportunidad de aprendizaje. Cuando el estudiante se dé cuenta que ha fallado, lo va a utilizar como trampolín para poder generar conocimiento. ¿La intervención de la docente nos sugiere medios de comunicación? No. Por lo tanto, nos damos cuenta que vamos descartando la alternativa A, ¿no? Porque acá dice, porque interactúa con ellos y reconoce el aporte de su iniciativa en cuanto al uso de las redes sociales, ¿ves? La intervención de la docente no sugiere medios de comunicación ni felicita la iniciativa, así que descartamos las alternativas A y C, ¿sí? Porque acá nos dice la alternativa A porque interactúa con ellos, reconoce el aporte de iniciativa. Ya no es por eso que esta es una adecuada retroalimentación. Tampoco porque le sugiera otro medio de comunicación. Definitivamente, por ello no es una adecuada retroalimentación. Sí es adecuada porque permite que se evalúe reflexivamente la pertinencia de utilizar esos medios de comunicación. Vuelve a preguntar a los estudiantes si el público que ellos han observado utiliza ese medio y cómo lo hacen. Entonces, aquí la alternativa correcta es la letra B. Pregunta 20 dice, los estudiantes organizados en equipos comentan algunas concepciones sobre el marketing. En ese marco, 3 estudiantes realizan sus comentarios. ¿Cuál de los siguientes comentarios representa una concepción correcta sobre el marketing? A. Eva dice, el marketing se centra únicamente en generar estrategias de venta. B. Israel dice, la publicidad y el marketing tienen el mismo significado. C. Luz dice, la publicidad es una herramienta del marketing. Acá debemos tener en cuenta que el marketing está orientado a crear la imagen de la empresa, conocer a los principales potenciales clientes y entender el mercado, cómo estamos en el mercado, mientras que la publicidad se centra en atraer la atención del público hacia un determinado producto o servicio. Y eso se van a dar ustedes cuenta cuando una universidad, por ejemplo, hace estrategias de marketing donde regala lapiceros, bolsas, lápices, reglas, entre otros útiles, con los logos de la universidad. Empieza a mostrarte que es una universidad bacán, cool, porque entiende a los jóvenes, entiende las carreras del futuro. Entonces, ahí estás viendo el marketing de la universidad, qué significa estar dentro de ella. Mientras que por otro lado se hace publicidad cuando ya te empieza a ofertar una carrera específica, ¿no? Estudia educación en la universidad fulana de tal. ¿Por qué? Porque educación es la mejor opción, me está ofertando el servicio. Y te dice por qué, porque te damos, no sé, acceso a bibliotecas, te damos comida para tus almuerzos universitarios, residencia, XX cosas. Entonces, vamos analizando las alternativas. Descartamos la alternativa A, ya que el marketing no está centrado únicamente en estrategias de venta. Descartamos. Descartamos la alternativa B, porque la publicidad y el marketing no significan lo mismo. Ya estamos haciendo esta diferenciación. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. La publicidad es una herramienta del marketing. Pregunta 21. Un docente está planificando acciones con el propósito de promover que, de manera autónoma, los estudiantes analicen y reflexionen en torno a la prevención de accidentes laborales. Entre las acciones, ¿cuál es menos pertinente para el logro de dicho propósito?
A. Entregarles diversas noticias para que, organizados en equipos, establezcan estrategias para identificar y analizar las causas y consecuencias de accidentes suscitados en diferentes talleres. B. Organizarlos por equipo y explicarles las falencias en las acciones de prevención en ciertos talleres, incidiendo en el hecho de que la prevención evita accidentes o reduce su impacto. C. Pedirles en equipos revisen sus planteamientos respecto de acciones de prevención y sugieran mejoras de acuerdo a la normativa vigente de seguridad y salud. Revisemos el propósito, acá lo tenemos bien claro. Nos dice así: promover de manera autónoma, aquí está, promover de manera autónoma que los estudiantes analicen y reflexionen en torno a la prevención de accidentes laborales. La pregunta nos pide la acción menos pertinente. Ojo acá, ¿sí? La alternativa A cumple con el propósito, porque acá identifican y analizan los estudiantes. Ya, entonces es una acción pertinente, la vamos descartando porque nos está pidiendo la menos pertinente. La alternativa C, de igual forma, pide que los estudiantes revisen planteamientos, que ellos sugieran mejoras, entonces hay reflexión, pensamiento crítico, no es lo que nos pide la acción menos pertinente. Organizarlos en equipos y explicarles, o sea, todo va a ser el docente, él los pone en equipo, él les explica, él les dice por qué se debería prevenir ese accidente, ahí el estudiante no reflexiona absolutamente nada, no hay análisis. Entonces, esta es una acción menos pertinente. La alternativa correcta sería la letra B. Pregunta 22. Nos dice así: un equipo de estudiantes elabora un diagrama de operaciones de proceso, ya un DOP, del producto de su proyecto de emprendimiento. Uno de los estudiantes describe la actividad: agregar una medida de azúcar al líquido. ¿Qué tipo de proceso se corresponde con la actividad planteada? A. Operación. B. Inspección. C. Transporte. El diagrama de operación del proceso, el DOP, consta solo de 3 procesos, ¿ya? Las operaciones, que es esta de aquí, la operación, que se simboliza con un círculo y que indica fases, procedimientos que se hacen, ¿sí? La inspección, que se simboliza con un cuadrado. Acá es donde nosotros verificamos la calidad y cantidad de algo. Quitamos transporte, desde ya lo tachamos porque no está dentro de el DOP. El DOP solo concibe operación, inspección y combinada. Acá le voy a poner combinada. Ya les dije, no se preocupen, en el resumen lo van a descargar y lo van a ver mejor, cuyo símbolo es un cuadrado con el círculo en la parte interna. Bueno, no puedo dibujarla bien. Bien, la operación simbolizada por un círculo indica las fases y procedimientos. Inspección para ver calidad y cantidad por un cuadrado, y combinada cuando se hacen los dos procesos al mismo tiempo. Acá nos está pidiendo agregar una medida de azúcar. Solamente nos pide agregar. No nos está pidiendo inspeccionar, o sea, volver a pesar ni nada. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Operación. Pregunta 23. Un equipo de estudiantes ha seleccionado las actividades para elaborar el diagrama de operaciones del proceso, DOP, del producto de su proyecto de emprendimiento. A continuación se presenta una actividad: verificar la temperatura del agua. ¿Qué símbolo debe utilizarse para representar esta actividad? A, el símbolo que tiene forma de círculo. B, el símbolo que tiene la forma de cuadrado. C, el símbolo que tiene la flecha gruesa. Recordemos la pregunta anterior, el DOP nos pide verificar temperatura, por lo tanto es una inspección y se simboliza con un cuadrado. Ya dijimos, no flechas, las flechas están más en el DAP. Obviamente no es un círculo, por lo tanto la alternativa correcta es la letra B.
Pregunta 24 y 25. El propósito de una docente es que los estudiantes organizados en equipos identifiquen las características y significado de las señales de seguridad. Vamos a la pregunta 24. Un equipo, los estudiantes dialogan acerca de las características de las señales de protección contra incendios. ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde a este tipo de señalética? Eloy dice: son las que presentan fondo color blanco, anillo y banda diagonal de color rojo y pictograma de color negro. B. Rosario dice: son las que presentan fondo color verde, borde y pictograma de color blanco. Y C. Jorge dice: son las que presentan fondo de color rojo, borde y pictograma de color blanco. Acuérdate, la señalética de seguridad nos muestra señales de advertencia, que son de forma triangular, color amarillo, borde y pictograma negro, ya, advertencia. Prohibición, que son de forma circular, fondo blanco y pictograma negro, borde y banda transversal de color rojo, ¿sí? Que es lo que nos dice Eloy, así que lo vamos descartando. Las de obligación son de forma circular, fondo azul, pictograma color blanco. Y seguro contra incendios, que son de forma rectangular o cuadrado, fondo rojo, pictograma blanco. Y salvamento, que son de forma rectangular o cuadrado con fondo verde y pictograma color blanco. Estas son las de salvamento, la alternativa que dice Rosario. Por lo tanto, la que corresponde a protección contra incendios es la que nos dice Jorge, ¿no? Que son de color rojo, borde y pictograma de color blanco. Alternativa correcta, letra C. Pregunta 25. Dice así: uno de los integrantes de un equipo comenta lo siguiente: he observado que en el restaurante de un vecino del barrio, los trabajadores dejan muchas cajas en las rutas de evacuación. Para evitar problemas futuros, debería colocarse una señal de seguridad en esas rutas. A partir de la situación descrita, ¿qué tipo de señal es pertinente colocar en las zonas mencionadas por el estudiante? A. Una señal de prohibición. B. Una señal de advertencia. C. Una señal de evacuación. Recordamos lo que ya vimos en la pregunta anterior. Vamos descartando alternativas. Se busca mantener en libre esa área específica. Descartamos la letra C. Ya sabemos que es una ruta de evacuación, me imagino que tiene la señalética color verde, pero igual ellos siguen colocando cajas, así que no nos va a ayudar a que ellos eviten colocar eso, así que la descartamos. También descartamos la B porque no necesitamos señales de advertencia, porque no se está ejecutando algún proceso ahí que genere algún tipo de daño, ¿no? Si es cierto, si bien es cierto, se están dejando cajas, pero eso no implica mayor daño. Lo que sí se debería colocar es una señal de prohibición, que ahí no debe ser el almacén de cajas. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Pregunta 26. Durante el proceso de producción de un bien se genera mucho polvo, por lo que cada estudiante debe usar una máscara. Uno de ellos se la saca y manifiesta: me molesta esta máscara y no me deja realizar bien las tareas encomendadas. Además, el polvo no me hace estornudar. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para favorecer la reflexión del estudiante sobre la importancia de practicar las normas de seguridad para su bienestar? A. Preguntar: ¿cuál es la razón por la que no deseas utilizar la máscara? Luego pedir que amablemente el estudiante se coloque la máscara para estar protegido y no se enferme. B. Solicitar que mencione las normas de seguridad del taller y preguntar: ¿por qué creen que a veces no se cumplen las normas? Luego pedir que cumpla con las normas de seguridad y señalar las consecuencias de no cumplir con estas. C. Pedir que identifique las partes internas de su cuerpo y que recibirán el polvo que inhala cuando no utiliza la máscara. Luego preguntar: ¿de qué manera se puede afectar estas partes internas? ¿El único objetivo de usar la máscara será evitar que estornudes? Esta pregunta ya se ha repetido de exámenes anteriores. Ojo, ojito aquí, estén atentos porque hay muchas preguntas que se repiten en los exámenes. Y eso para nosotros es conveniente definitivamente.
Bien, el estudiante nos dice que aquí se quita la máscara porque le molesta el uso. El docente debe realizar una acción pedagógica que genere reflexión en el estudiante. Veamos la alternativa A. Sí, aquí vemos que no existe reflexión del estudiante, sino una orden del docente. Porque le dice nada más, ¿no? ¿Por qué no quieres usar la máscara? Y luego le pide que la use. No hay reflexión, el estudiante aquí todavía no entiende por qué tiene que usarla, piensa que es una orden del docente. La letra B, el docente hace la pregunta, pero la reflexión final la realiza él mismo, no el estudiante. Él mismo dice por qué se debe cumplir la norma de seguridad y qué consecuencia trae. No el estudiante, acá no hay reflexión de él, por lo tanto se descarta. No es una acción pedagógica pertinente. En cambio, en la letra C sí existe reflexión, porque por medio de preguntas el docente está permitiendo que el estudiante reflexione, identifique qué va a dañarse y si el único uso de la máscara es no estornudar, qué pasaría si el estudiante piensa un poquito más. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Pregunta 27. En el marco de la metodología Design Thinking, un equipo de estudiantes busca evaluar y seleccionar ideas-solución de un conjunto de ideas ante un problema ya definido. En el contexto del debate se produce el siguiente diálogo. Eva dice, tenemos muchas propuestas, qué difícil será elegir la idea-solución. Y Pablo dice, pero Eva, conocemos algunas técnicas y procedimientos para realizarlo, pongámoslo en práctica. Eva dice, creo que aún así será complicado hacerlo, no vamos a poder lograrlo. Y Pablo le dice, intentémoslo, si se nos complica nos apoyamos entre todos para resolverlo. Ante tal situación, ¿cuál de las siguientes actitudes se evidencia principalmente en Pablo? A, creatividad, B, perseverancia, C, tolerancia a la frustración. En esta pregunta hablamos de habilidades blandas. Eva siente que no podrá lograr finalizar esta actividad. Por el contrario, Pablo está decidido y determinado en alcanzar el objetivo. Teniendo en cuenta estas características, Pablo no está siendo creativo, ya, porque no está generando ideas solución. Tampoco está teniendo tolerancia a la frustración. Él está siendo perseverante, así que la alternativa correcta es la letra B. Pregunta 28. Un equipo de estudiantes aborda la formulación de su desafío. En ese contexto se produce el siguiente diálogo. Leonor dice, compañeros, sugiero que todos planteemos propuestas iniciales de cómo sería el desafío. Consideremos los criterios fundamentales. Vilma dice, sí. A partir del análisis de cada una de estas propuestas, acordamos cómo sería el desafío final. Iván dice, no estoy de acuerdo. Propongo que entre las propuestas planteadas sea el profesor quien elija la mejor. Algunos estudiantes del equipo expresan su acuerdo con la idea de Vilma, otros con la de Iván. Se inicia así una discusión en el equipo. Al notar que el equipo no encuentra una salida ante las opiniones divergentes, otro de los estudiantes del equipo piensa intervenir. Entre las siguientes posibles intervenciones de este estudiante, ¿cuál corresponde al estilo de comportamiento colaborador frente al conflicto? A. Compañeros, comentemos al profesor lo que ocurre, así que él sea quien nos indique qué debemos hacer ante el conflicto originado. Así ya no seguiremos discutiendo entre nosotros. B. Compañeros, como salida propongo que esta vez se hagan las cosas como las propone Vilma y para la siguiente actividad tomemos en cuenta lo que propone Iván. O si prefieren, a la inversa. C. Compañeros, ambas propuestas son posibles. Sin embargo, sería necesario que evaluemos cuál de las decisiones beneficia al equipo. Ello no significa que algunas de las ideas propuestas hayan sido ignoradas. Bien, frente a esta pregunta, vamos a recordar que existen 5 estilos de comportamiento frente a las situaciones conflictivas. Tenemos el competitivo, voy a ponerlo acá, competitivo, perdón. Ya les dije, en el resumen va a estar más bonito. Sí, el competitivo que asume este estilo y quiere que todo se haga como él quiere, no le interesan los demás.
ya solamente sus necesidades. Tenemos al complaciente, vamos a ponerle complaciente, ya que en contraste al competitivo, pues asume un estilo que solo le preocupa mantener la relación con los demás, no le interesa satisfacer necesidades o intereses. Puede sacrificar sus metas, a él no le importa, mientras no se resquebraje esa relación entre todos. Tenemos al evasivo, que como dice su mismo nombre, asume este estilo para evadir el conflicto, ya, no se preocupa por lograr metas tampoco, no le interesa satisfacer ni lograr metas de los otros, así que no estaría pues importándole tener oportunidades. Tenemos al comprometedor, sí, que asume un estilo que satisface en parte sus metas e intereses y asume pequeños compromisos, cede en muchos puntos y va a permitir que la otra parte también satisfaga en parte sus necesidades e intereses. Es el clásico mita y mita, ¿no? Te doy, pero tú me das y se queda ahí. Y tenemos obviamente al colaborador, que tiene interés en satisfacer sus necesidades e intereses y también le ayuda, le interesa lo que los demás piensan, el colaborador. ¿Sí? Son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos a todos ellos. Al colaborador, al comprometedor, evasivo, complaciente y competitivo. Entonces, ¿cuál corresponde al estilo de comportamiento colaborador? Ya vamos revisando. El estudiante A está siendo comprometedor, ya que busca que el docente solucione para que recién haga parte del trabajo, lo poco que queda, así que obviamente no es colaborador. El estudiante B es complaciente porque quiere que se haga como uno quiere o el otro quiere para que no se resquebraje la relación entre los miembros del equipo. A él no le interesa si se logra o no el objetivo. En cambio, el estudiante C busca lograr sus metas y también busca que todos los demás se beneficien. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Pregunta 29. Luego de una retroalimentación de parte del docente, los integrantes de un equipo de estudiantes buscan organizarse para mejorar su propuesta. En ese contexto se produce el siguiente diálogo. Marcelina dice: compañeros, propongo que nos reunamos en la casa de algún compañero para mejorar nuestra propuesta. Samuel dice: no estoy de acuerdo contigo, Marcelina. ¿Por qué tendría que ser así? Marcelina dice: Samuel, siempre gritas cuando no estás de acuerdo con algo. Eso siempre incomoda a todos. Eres un gritón. En el diálogo, ¿cuál es el rol comunicacional que se evidencia en la segunda intervención de Marcelina? En la que está aquí, vamos a marcarla. Pim, 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 pim. ¿Qué se evidencia? A ver, voy a subir un poquito la pantalla. Bien. Marcelina es pasiva, asertiva, agresiva. ¿Qué rol se evidencia? El rol comunicacional de Marcelina no la muestra pasiva, porque no es que se queda callada y acepta lo que le dicen. Así que vamos descartando. Tampoco es asertiva, porque ha puesto un adjetivo calificativo a Samuel. Ya está. La parte donde dice Samuel, siempre gritas cuando no estás de acuerdo con algo. Eso incomoda a todos, hasta ahí podría ser asertivo. Pero ella le dijo, eres un gritón. Así que Marcelina nos está mostrando un rol comunicacional agresivo. Respuesta correcta, letra C. Pregunta 30. Uy, me pasé. Pregunta 30. El día programado para la presentación del producto de su equipo, Manuel no ha cumplido con preparar su participación y sus compañeros están muy molestos con él. Luego, Manuel le comenta a José, integrante de otro equipo, que se siente triste y avergonzado con su equipo, ya que no pudo organizar su participación porque tuvo que ayudar a sus padres en una tarea muy urgente. Entre los posibles comentarios de José, ¿cuál evidencia empatía? A.
Manuel, entiendo que te sientas mal porque tus compañeros están molestos. Sin embargo, también entiendo que era urgente que ayudaras a tus padres y que no podías fallarles en eso. B. Manuel, debes organizarte mejor. La vez pasada yo también tuve un contratiempo, pero al día siguiente me levanté más temprano para cumplir con mis responsabilidades. C. Manuel, si hablas con el profesor y les pides que les dé otra oportunidad para presentar el producto, quizá tus compañeros dejen de estar molestos contigo. Vamos analizando. ¿Cuál muestra empatía? Empatía es ponernos en el lugar del otro, entender sus necesidades, sus problemas. Cuando Manuel le dice que hable con el profesor, no está entendiendo los problemas de José, sino le está dando una alternativa para que él solucione el problema que tiene. No entiende su malestar, ni entiende por qué tuvo que dejar de hacer la actividad por sus papás. Cuando le dice, debes organizarte mejor, y a mí me pasó lo mismo, tampoco está siendo empático, porque no está entendiendo qué es lo que pudo pasar, no sabemos, quizás había algo demasiado importante con los papás, que podía pues dejarlos sin algo esencial en casa, por ejemplo. Así que el decirle organízate, hazlo, no es ser empático. Pero el decirle entiendo que te sientas mal y también entiendo la urgencia, me pongo en tu lugar, sé que tus papás confiaban solo en ti como el hijo mayor, qué sé yo, pues sí es ponerse en el lugar de Manuel. Por lo tanto, José evidenciaría empatía con el comentario de la letra A. Y bien, hasta aquí nos quedamos con la primera parte de resolución del examen de ascenso. Las siguientes 30 preguntas las veremos en el próximo video. No se olviden de estar atentos y seguir, y que abajo voy a dejar el enlace para que puedan descargar la ficha que les va a ayudar a hacer el repaso pertinente.